Entonces, buenas tardes para todos. Un saludito. Me permito iniciar esta sesión quinta el día 2 de agosto para dar un poquito de avance en las temáticas que estamos abordando que nos convoca acá, que es la preparación para este concurso de ascenso y reubicación. Voy a empezar a presentar una diapositiva sobre la cual nos vamos a centrar en el simulacro del día de hoy. Entonces, en este quinta sesión tenemos un simulacro que nuestro eje central va a estar todo lo de macrocurrículo y microcurrículo. Obviamente que ahí hay unas líneas de pedagogía y demás aspectos fundamentales que trabajamos nosotros como docentes, como educadores, pero vamos a extendernos en unas líneas gruesas que van a direccionar nuestro análisis de los contextos de las preguntas que estoy viendo. No sé, había una compañera, Sandra, que estaba intentando compartir pantalla. No sé si ustedes me están visualizando bien ahí. ¿Aló? Sí, Miriam, se ve perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, uno de los primeros aspectos que vamos a tener para este análisis es todo el tema, como les decía, de currículo. Y dentro de ese tema amplio de currículo tenemos una caracterización cuando hablamos de macrocurrículo, que es uno de los lineamientos principales al nivel de diseño curricular. ¿Qué incluye el macrocurrículo? Ya lo hemos venido diciendo en todos los análisis anteriores que hemos hecho de la pregunta contextualizada, que siempre nuestros referentes serán las leyes, las normas, los marcos nacionales. Miriam, ¿Aló? la diapositiva está muy pequeña, no se alcanza a ver bien. No. Le pongo más zoom, ¿será? Sí, señora. Vamos a subirle el zoom acá un poquito. ¿Será que sí? Se sale mucho el contexto. ¿Mejora un poquito? Ahí, no, se sale mucho. Lo voy a subir a 150. Es que no se toma como todo el pantallazo de la... Sí, debe tomarla como toda la pantalla, porque está tomando es un poquitico. Ay, yo no veo nada. No, está mejor. No se puede ver. No se ve nada, se ve muy pequeño. Vamos, espérame, hago un proceso acá pequeñito. Pero y yo voy a compartir. el celular lo aumento acá, con el dedo subo. No sé qué si están en computador ustedes, pero yo en el celular acá aumento y veo normalmente. La mayoría cree que estamos desde el computador. Yo estoy desde el computador. Acá se ve, bueno, listo, pues. Yo también estoy desde el PC y no veo absolutamente nada. No sé ni quién está presentando. Yo estoy desde el celular y no se ve nada. Espérame un segundito. Es que ahorita la quitaron, pero era rato sí se veía, o sea, en el celular yo lo veía. No, estaba hablando de la ley 15, está claro, hay varias leyes, la del 2002, del 2. Ahora sí, 78. ¿Ahora sí? Sí, se ve perfecto. Y ahora sí. Bueno, entonces ahí vamos a seguir hablando. Les decía que para este simulacro les voy a dar unas pautas o vamos a revisar porque ustedes ya las tienen. Unas pautas importantes que siempre debemos tener presente cuando estamos hablando de todo el tema de claves para el diseño curricular. Una primera contextualización es entender qué es el macrocurrículo. Y yo les estaba diciendo que este macrocurrículo, su nombre lo dice, es el marco amplio, grande, que abarca todas las políticas públicas nacionales e internacionales a nivel de diseño curricular. Dentro de ellas, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que llamamos la Ley General de Educación, obviamente que esa es una de nuestras
carta magna, como lo llamamos, pero que es el marco, el referente amplio que tenemos a nivel de diseño curricular. El decreto 1278, obviamente, que son los lineamientos que están, que son generales y que hacen parte y que son exclusivos para ustedes docentes que estamos en esta preparación y preparándose para este concurso. Este es el marco que lo rige. Debemos conocer, leer el decreto, porque ahí hay muchas pautas que están inmersas, están incluidas y que a veces no nos pasamos por alto, pero no las leemos, entonces toca revisarlo muy bien. Está todo el decreto 2715-2009 que también nos habla ahí de todos los lineamientos a nivel de currículo, de pedagogía y demás. Que es importante dentro de este macrocurrículo, que además incluye la ley, todo el tema de inclusión, la normatividad de inclusión, pero va alineado todo este macrocurrículo, me salté la otra diapositiva, va alineado el macrocurrículo con un tema importantísimo, que es revisar la normativa que nos cobija los lineamientos desde la Secretaría de Educación, a la cual pertenecemos. En este caso, ustedes son de la Secretaría de Educación del Sincelejo. Esa normativa que tiene la Secretaría de Educación de las instituciones donde ustedes laboran, esa es la que rige también este macrocurrículo, pues va alineado a las políticas nacionales e internacionales, pero también va muy de la mano a la secretaría a la cual pertenece nuestra institución. Esas son importantes revisarlas, conocerlas, leerlas. Yo estoy revisando la página de la Secretaría de Educación de Sincelejo y ahí hay unos componentes y unos aspectos muy importantes. No sé si ustedes han entrado a revisar esa normativa que está en la página colgada ahí de su institución. El otro día que estamos, Martica estaba indagando un tema, yo me tomé la tarea de entrar a la página de la Secretaría y revisar qué había a nivel de esa normatividad. Y pues la Secretaría rige unos parámetros muy puntuales. Pero yo les iba a compartir aquí el link de la Secretaría de Sincelejo para que ustedes lo puedan revisar y puedan tenerlo presente, esas políticas que lo rigen y que hacen parte del macrocurrículo y que van alineadas obviamente a las políticas nacionales. Esto que aparece acá como SEM Sincelejo, de una vez se la voy a compartir a Martica acá para que les comparta aquí al grupo ese link que tenemos de consulta, de documentación, de revisión las políticas de macrocurrículo y demás lineamientos que nos rigen para todo lo que hace referencia al concurso y más cuando hablamos de microcurrículo y todos los aspectos que estamos ahí presentes. Entonces vuelvo acá a mi presentación. Ese es un primer marco que tenemos ahí presente. Vamos a otro aspecto. Bueno, dentro del macrocurrículo yo les decía que es importantísimo. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos el diseño curricular y a nivel de concreción, debemos tener en cuenta esos referentes que abarca el microcurrículo. ¿Para qué? Para poderlo articular cuando vamos a centrarnos en el mesocurrículo. ¿Qué es el mesocurrículo? El mesocurrículo son aquellas líneas de acción en la institución que obviamente se parten de las políticas macrocurriculares, pero que ahí definimos nosotros el perfil de nuestros estudiantes egresados, el mapa de competencias. ¿Qué competencias estamos hablando? Las que el estudiante, obviamente atendiendo las necesidades y las demandas de la sociedad, debe tener una comunicación asertiva, una competencia del autocuidado, proyecto de vida, todo el tipo de competencias que todo el tiempo hemos estado hablando. También, ¿qué nos abarca ese mesocurrículo? Que es el conocimiento y apropiación y adaptación de acuerdo al contexto de la propuesta educativa. También es importante abarcar en el mesocurrículo el modelo de enfoque pedagógico
estilos metodológicos, teorías pedagógicas de apoyo, estrategias metodológicas, opiniones didácticas. Cuando yo estoy hablando de ese mesocurrículo, ya me estoy centrando en unos aspectos muy específicos, unos componentes que permiten la transdisciplinariedad de las áreas, como las mallas curriculares, los proyectos de área, los proyectos transversales. ¿Y qué abarca también ahí? Poder concretar una evaluación de los aprendizajes en la línea de competencias, resultados de aprendizajes por grados, evidencias de aprendizaje y teniendo en cuenta obviamente todo el sistema institucional de evaluación. Ese sistema institucional de evaluación se supone que va alineado con el plan de estudio. Va alineado con todo lo del plan de estudio, con el plan de estudio y obviamente tiene que ver de acuerdo al modelo pedagógico que tenga nuestra institución y las teorías de apoyo que nosotros implementamos para desarrollar los procesos de aprendizaje de todas las competencias que involucramos en ese mesocurrículo, en esos proyectos que tenemos de aula, en esos proyectos que nosotros tenemos ya como institución. En este meso, nuestro marco es institucional, en el mesocurrículo. Y pasamos a lo más pequeño, que ya somos como los docentes que estamos acá preparándonos de acuerdo a nuestro perfil en el área que estamos desempeñando. Y ese microcurrículo, obviamente que lo tenemos en cuenta los referentes que nos dan más macrocurrículo, como dijimos, políticas nacionales e internacionales, el mesocurrículo, que es todo el diseño curricular que se despliega a partir del plan de estudios, de la metodología, de la filosofía institucional, de las competencias, todo alineado. Pero ya me centro en mi área, en los planes y programas específicos. ¿Cómo diseño mi plan de clase en ese microcurrículo? ¿Cómo diseño esos procesos de evaluación de aprendizaje, de uso de los resultados de los aprendizajes y esos planes de mejoramiento? Y obviamente que todas las líneas de acción, que es lo que ahora está de moda, y que es como para decirnos, mira, no hagamos mucho, hagamos unas líneas concretas de acción que las llaman en muchas instituciones y ya las secretarías todas les están pidiendo a las instituciones, haga un plan de mejoramiento y un plan de mejoramiento basado en sus resultados que han tenido como institución. Cada año, al cerrar el año, aunque nosotros no nos demos cuenta, no nos lo digan así muy como explícitamente, nos están evaluando a través de las pruebas de los estudiantes de 11, cómo les fue en el IFEX. Como de acuerdo a esos resultados nos clasifican, nos evalúan. Antes nos evalúan también con las pruebas Saber, ahora las llaman pruebas Avancemos. Cada secretaría es autónoma de estar aplicándolas en los momentos que ellos consideren. Nosotros sabemos que cada secretaría diseña sus propias políticas también a nivel de evaluación y de caracterizarnos instituciones educativas, cómo está el avance y cómo estamos aportando a ese proyecto de desarrollo que tiene cada secretaría. Toda secretaría cuando inicia su proceso tiene su proyecto, su plan de trabajo, nosotros lo debemos conocer. Ustedes, compañeros docentes, en el link que les compartía Martica, entren, echen una ojeada a su Secretaría de Educación de Sincelejo, cuál es su plan de desarrollo, qué está establecido, cuáles son los ejes centrales de esa política de desarrollo y qué nos compete específicamente a nivel de educación, a avanzar aportando a ese plan de trabajo de desarrollo que tiene el gobierno o la secretaría actual que está a la que pertenece su institución. Entonces, con estos ejes centrales, quiero que hagamos
un simulacro hoy que se va a centrar en estos aspectos principales y vamos analizando otros que obviamente dentro de la experiencia, la experticia, nuestra práctica, ya los conocemos. Martica, yo le había compartido, también lo voy a poner aquí en el grupo, les había compartido el link del simulacro 2, como me habían solicitado la vez pasada. La idea es que todos tengan la posibilidad de darle revisar las preguntas antes de que empecemos a hacer retroalimentación, porque es la A, porque es la B, cuál es la justificación a esa respuesta que estamos eligiendo. Entonces nos está pidiendo... Compañeros, ya yo les había enviado al grupo de ASODES ese simulacro ya, sin embargo lo voy a volver a reenviar. Gracias, Martita. Entonces son las 6:55. Yo voy a dejar de presentar pantalla, o si quiero les dejo ahí la diapositiva, pero para que nos concentremos 5 minuticos de revisión de las preguntas. No tenemos que sabernoslas todas porque igual vamos a revisarlas acá. La idea es que voy a dejar de presentar para que puedan ahí tener esos 5 minutos de revisión del simulacro que vamos a hacer y luego podamos empezar a revisar y analizar cada una de ellas que van en los referentes que les acabo de dar. Entonces son las 6:56, a las 7 nos vemos, 7 y un minutico, ¿está bien? Entonces tenemos estos minuticos para lo del simulacro, revisión, también lo compartí aquí en el chat de la reunión que estamos, del encuentro que tenemos, acá lo vuelvo a compartir por si alguno acabó de entrar, de pronto no lo puede visualizar, es dar clic aquí en el link que les estoy presentando, ahí a través del chat de la misma reunión, y pueden acceder al formulario de este simulacro. Voy a compartir pantalla para el ejercicio que sigue. Entonces estamos aquí, vamos a revisar el simulacro que les compartí para hacer sobre él el respectivo análisis y revisión del proceso que estamos haciendo. En este simulacro vamos a revisar el caso 1 que nos plantea, voy a subirle un poquito el zoom para que todos los docentes tengan la oportunidad de revisar la pregunta. Creo que no sé si lo hagamos como lo veníamos haciendo la vez anterior, que lo enviamos al chat de todos los compañeros, o no es necesario porque ya lo tenemos en línea. No sé qué opine Martica, lo enviamos al grupo, o ya como tenemos todo en línea. Ay, a mí me gustaría que me explicara eso en esta pregunta, y uno por lo general nosotros hablamos de currículo oculto. Entonces ahorita que estaba respondiendo, por ejemplo, no sabía lo que era currículo formal, nulo, o sea, no manejaba esos otros términos, sino el normal. Vamos a hacer la revisión, justamente vamos a revisar cada uno de estos a que hacemos referencia, ¿listo? Vamos a detenernos en cada pregunta. Entonces estoy proyectando el caso 1 que hablamos de la siguiente contextualización. El siguiente contexto dice, los integrantes de una institución educativa... Miriam, aún no está compartiendo. No estoy compartiendo. No, señora. Sí, yo lo puedo ver. ¿Será que demoró cargar un poquito? Yo le puse zoom y yo estoy viendo porque yo tengo dos pantallas aquí abiertas y yo alcanzo a ver que estoy proyectando. Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces estoy hablando de este caso 1 que está en el formulario que les compartí en línea y habla que los integrantes de una institución educativa se han organizado en una serie de grupos de trabajo para analizar las 4 áreas de gestión del proyecto educativo institucional.
hasta ahí me quisiera detener, pero tú sabes que acá como estamos en el ejercicio, el tiempo nos da. Pero yo ya me estoy imaginando aquí cuando me están hablando de 4 áreas de gestión del proyecto educativo institucional, en lo que acabamos de revisar anteriormente, estamos hablando de macrocurrículo o mesocurrículo o microcurrículo. ¿Qué me dicen? Estamos hablando ahí de un mesocurrículo. Bueno, esto es para la referenciación y lo que estamos haciendo del análisis. Entonces dice que se ha descubierto que hay un bajo rendimiento en las clases. Lo más preocupante es que existe un 60% de los estudiantes que se encuentran perdiendo más de 2 asignaturas. Al revisar la gestión académica se evidencia que hay una propuesta sólida a nivel pedagógica, pues se ha descrito con el PI de forma clara el modelo, el enfoque, y se ha determinado los referentes de expertos para darle solidez a esta propuesta pedagógica. Al revisar la cotidianidad de la institución se encuentra que hay un 20% de docentes nuevos y por esta razón se podría dar respuesta al bajo rendimiento. De acuerdo con este caso, dice la pregunta 1. La mejor explicación a esta problemática es que no existe cohesión entre currículo. A. Real, evidente, aprobado y el oculto. B. Formal, específico, aparente y el nulo. C. Formal, real, oculto y nulo. Y D. Real, evidente, aparente y nulo. Yo me podría ir al formulario de respuestas y mirar cuántos ya hicieron el simulacro, pero más que ello, entonces yo les tengo aquí la diapositiva en la cual hacemos el análisis. Ya muchos me escribirían por el chat, no sé si lo están haciendo ahí, qué respuesta escogieron a ello, porque el formulario tiene la opción de retroalimentación, o sea que después de terminar les va a decir cuál es la correcta. ¿Sí lo están viendo ahí? Entonces, cuando hacemos este análisis de esta pregunta 1, que era lo que la profe me estaba preguntando, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué la C? Porque estamos diciendo que existen varios tipos de currículo y eso ya lo tenemos claro. Dentro de ellos, ¿cuáles son los tipos de currículo? El formal, que es el que corresponde a lo que se ha escrito en el PI. Ese es nuestro currículo formal, lo que aparece en el PI institucional. Por eso se llama proyecto educativo institucional. Eso es lo formal, que incluye lo que determinan las políticas públicas, las institucionales y los elementos oficiales de la propuesta pedagógica. Este currículo determina lo que deben aprender los estudiantes. Ese es el formal, el que tenemos registrado y a la luz de las políticas públicas aparece en nuestro proyecto educativo institucional. Vamos ahora, eso es lo formal, lo que acabé de explicar, de ponerles en la justificación de por qué es la C. El real, cuando hablamos de un tipo de currículo real, ¿qué es? Es lo que determina esta propuesta formal. ¿Cómo así? Es lo que realmente se aplica en los procesos de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Cómo unimos, engranamos, porque no son ruedas sueltas, lo que está en el PI, en nuestro currículo formal, cómo lo llevamos a nuestro currículo real y lo enlazamos con el proceso de enseñanza que yo hago en el aula, con los aprendizajes que genero y con la evaluación que integro ahí. Por eso les digo que es un engranaje para que ese currículo formal lo podamos llevar realmente al proceso de aula que estamos haciendo, cada uno desde nuestro nivel de desempeño, de nuestra área de desempeño. Entonces ahí también se refiere a lo que realmente se enseña y aprende en el aula, teniendo en cuenta
las prácticas de enseñanza del docente, los recursos disponibles, las interacciones en el aula y las interacciones entre los diversos autores. Mire que la sesión anterior nos centrábamos mucho en cómo salir de la pedagogía tradicional a estas pedagogías que emergen y que realmente permiten la participación del estudiante. Y cuando realmente yo llevo este currículo, lo entronizo en mis procesos, lo aplico de manera intencional, vuelve y nos habla de esas interacciones que están en el aula entre los diversos autores. Esto es el currículo real. El formal está en el PI. Lo real, todo el proceso que yo hago en mi aula. Y el oculto, que eso es una discusión, y sobre esa teoría sí que han escrito varios textos y demás, que encuentra artículos sobre qué es el currículo oculto, y es todo aquello que no está en el currículo formal y que influye en la formación del estudiante. Por ejemplo, los cambios que hace el docente para estudiar contenidos previos que los estudiantes aún no manejan. A veces nos tocó variar nuestro currículo, y más que está trazado en nuestro plan de estudios, en nuestro proyecto educativo institucional, pero encontré que X curso tenía unos vacíos en X temática que iba a abordar y que era prerequisito. Entonces, ahí yo resulto desarrollando un currículo oculto, porque no lo tengo allá, ni enlazado con el PI en lo real, pero me tocó retomar quizás contenidos del año anterior, que se suponen, a veces se supone que los chicos ya tenían esos prerequisitos, son logros prerequisitos para poder avanzar de acuerdo a la temática que está diseñada para el nivel que están. Pero en ese currículo oculto, que a veces no muchos escribimos, pero casi todo el mundo lo hacemos, y de revisar y a partir de ello hacer algunas modificaciones, ajustes a ese currículo formal y mirar cómo favorezco, cómo puedo alinear todo esto para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y esos cambios que tengo que hacer para adecuar los contenidos previos que los estudiantes deben tener y que aún no manejan y que son necesarios que se apropien de ello para poder avanzar. Los ajustes en las clases por situaciones de convivencia. Resulta que estoy en X clase y hay una situación compleja de bullying, de qué sé yo, y tuve que hacer un ajuste a mi currículo para poder avanzar en otras cosas que no permiten el desarrollo como tal de la asignatura, de mi área de desempeño. Todo eso hace parte del currículo oculto. Entre ello también viene otro concepto, otra definición, además de ese currículo oculto, que son todas esas modificaciones, adaptaciones, de acuerdo a las necesidades, al contexto, a la problemática del curso. Ese es el oculto, ahí está presente. Y el nulo, ese currículo nulo, por su parte, se refiere a lo que debería trabajarse, pero no se ha escrito ni en el currículo formal, ni se ha desarrollado con los estudiantes. Entonces, ahí están esas 4 definiciones que abarcan esta respuesta 1. Eso es lo que estamos analizando, ahí revisando de pronto en esa temática, lo formal, lo real, el currículo oculto y el currículo nulo. Todo lo manejamos, de pronto es que el término no lo tenemos así tan presente. Entonces, vamos a la siguiente pregunta que estaba en nuestro formulario. Entonces ya dijimos que la respuesta correcta de la pregunta 1 era ¿cuál? La opción C. Muy bien, listo. Ya entendimos por qué la C, ¿cierto? ¿Qué nos dice la C? Pero voy a ir a lo mismo que ustedes están haciendo aquí en el link del formulario. Ahí está acá. Entonces, si yo cojo el link del formulario, la C es esta. Que voy a seleccionar. Dice, la pregunta decía, la mejor explicación a esta problemática es que no existe cohesión. Esa cohesión es el engranaje que yo les estaba hablando, ¿no?
entre el currículo formal, que dijimos que el formal es el que está en el PI, lo real, que es lo que yo estoy haciendo en mi plan de estudios, en mi plan de área, en el aula, lo oculto, que son todas aquellas adaptaciones de acuerdo a las necesidades, y el nulo, que sabemos que lo que no está en el formal, pero sabemos que es una necesidad y que se debe vincular ahí. Entonces, la correcta era la C. Vamos a la pregunta 2. Yo también lo estoy contestando, no la voy a contestar. Pregunta 2. La falla más grave frente a los procesos formativos en este caso es: opción A, los docentes no saben cuál es la propuesta pedagógica y por tanto no la aplican. B, los docentes no conocen la propuesta pedagógica y algunos antiguos no la aplican. C, los estudiantes no estudian ni se comprometen en sus procesos formativos, no muestran interés. Y D, los padres y cuidadores nunca están pendientes de sus hijos, piensan que el colegio es un tipo de guardería. ¿Cuál escogieron, compañeros? Regalen ahí por el chat, ¿qué escogimos? ¿Qué escogimos de esta pregunta 2? Seguimos basados en este caso 1, ¿no? La misma situación que nos están planteando del porcentaje de pérdida que hay. Bueno, aquí me están diciendo Carlos Javier la B. Voy mirando qué me han escrito. Francia me dice que la B, Juan Carlos la B, Sandra Patricia la B, Jesús David me dice que la B, Jennifer dice la B, claro, la B, esa es. Está diciendo Jennifer. Bueno, aquí hay varios. Leonardo me dice también que la B. Bueno, vamos a revisar. ¿Por qué la B? Vamos a mirar. En la diapositiva. Es correcto, es la B. ¿Por qué? Nuestra justificación, Joaquín y todos los que me están haciendo aportes, sí, Patricia, no, Corina, bueno, dice la justificación de esta respuesta de la pregunta 2, es claro que los docentes no conocen la propuesta y no la aplican, pero en este caso existe una alta probabilidad que también los docentes antiguos no le estén aplicando la propuesta pedagógica institucional. Y a veces nos aislamos un poquito y perdemos de vista esa propuesta pedagógica institucional, pues suele suceder lo que está planteando en la situación. Un alto porcentaje de pérdida en las asignaciones. Bueno, entonces esa es la justificación por la cual escogimos la B y en el formulario, ¿aló? Sí, yo había marcado en esta opción la A, pero digamos que esa inferencia, esa es una suposición que se hace. Luego miré el porcentaje de docentes nuevos y dice que solo es 20. Entonces sí, o sea, eso da pie para hacer una inferencia como la que justifica. En el sentido de que es cierto que ellos no conocen la propuesta, pero su impacto, digamos, en todo el proceso no es tanto porque no son muchos, son el 20%. Entonces, la inferencia que se puede hacer es que algunos antiguos tampoco la aplican. Pero digamos que hay que manejar esa capacidad de hacer la inferencia con base en los datos y los porcentajes. Yo había marcado la A, pero luego veo la justificación ahora y entonces entiendo el por qué es la B. Eso es, profe. Y esa practicidad, eso que nos está diciendo el profe, permítame que no vi tu nombre que me estabas hablando. Discúlpame. Ricardo. ¿Era Jesús? Ah, no, Ricardo. Sí. ¿Jesús Ricardo es? Ricardo de Jesús. Ah, le invertí el nombre. Gracias, Ricardo Jesús. Bueno, okay. Entonces, es correcto, esas inferencias o ese análisis que nos debe dar, pues, ¿cómo le digo yo? No implica y es como una sugerencia para todos y de pronto uno de los tips que está planteando ahí el profe. Yo vio todas las opciones, pero no me puedo encasillar en los porcentajes. Pero si nos centráramos que simplemente a revisar la cotidianidad de la institución, se cuenta que hay un 20% de docentes nuevos. Por esa razón se evidencia el bajo rendimiento. Ahí hay una apreciación, pero puede ser
que no solamente, lo más preocupante es que el 60% de los estudiantes se encuentran perdiendo más de 2 asignaturas. Lo que nos está mostrando la realidad y el análisis práctico es que hay un bajo desempeño académico porque es un 60% de pérdida que nos está mostrando los resultados que hay, y no de una área, sino de las diferentes áreas, o sea, porque son más de 2 asignaturas, y ahí pueden estar conjugadas de diferentes maneras esas 2 asignaturas que tienen los estudiantes perdidas. Entonces, por eso no podemos descargar la responsabilidad solamente en los docentes nuevos, y eso nos infiere o nos da la contextualización de que también hay en ese contexto algunos docentes activos que no la aplican. Entonces, ¿qué puedo yo ver? Que el porcentaje para el análisis sí puede ser una clave importante para poder inferir siempre los porcentajes. Aunque no hagamos la operación matemática, aunque no que tengamos que hacer la regla de 3, porque en muchos concursos anteriores nos tenían acostumbrados a eso. Por eso es estas preguntas de casuística, la contextualización de la situación se basa en situaciones de este tipo, en la cual conjugamos todos nuestros saberes. No somos expertos estadísticos ni en sacar porcentajes, pero sí nos permite hacer un análisis e inferir la respuesta oportuna. Entonces la clave 1 es eso. Esa puede ser una opción, doctora, pero yo también me puse a pensar algo. A pesar de que nos contextualizan aquí la pregunta, cuando nosotros nos vamos a la realidad nuestra también, de nuestro contexto, suele pasar eso, y por eso yo enseguida escogí esa respuesta. A veces cuando las instituciones están certificadas, la institución sí tiene mucho cuidado, que está dentro de los protocolos de certificación, que apenas llega un docente nuevo se le hace la respectiva inducción de todo lo que tiene que ver con el plan educativo institucional, de todo lo que tiene que ver con la institución, y de esta manera esa persona se puede instruir en cómo está la institución. Y lo otro es que a veces los docentes que están en nuestra realidad, a veces no ponen en práctica los modelos pedagógicos ni todas las cosas que debe manejar la institución, ¿verdad? No la aplican. Y a veces por parte de los directivos tampoco se hace un seguimiento, y por eso no se llega a la verificación de realmente si están aplicando los parámetros que establece esa institución. Yo me basé en una realidad que es nuestra, que se vive en nuestro contexto, y también en cómo lo plantearon ahí. Por eso yo me guié también a esa respuesta. Gracias. Hombre, no, Guaco, tú la marcaste porque ya habías visto que te había equivocado y pusiste la B. No, mijo, en la primera sí me equivoqué. Pero bueno, está bueno ese apunte para recrear aquí, esto no hacerlo tan plano. Entonces, ahí mire que ahí conjugamos hay varias estrategias, pero lo que sí les digo es que, mire, siempre partimos de nuestro saber y de lo que nosotros hacemos en nuestra práctica cotidiana. Pero, como les decía, clave 1 para hacer análisis, si hay datos y porcentajes, eso nos permite direccionar un poco más fácil la respuesta. Segundo, lo que dice el proceso, lo que pasa en nuestro contexto real, pero yo sí les sugiero, no se abarquen tanto llegando a su mente en ese momento miles de situaciones de esa institución, porque a veces terminando poniéndole más contexto a la pregunta. Solamente nos centremos en el contexto de la situación que nos está planteando, para no dilatarnos tanto y el tiempo nos alcance para hacer un buen proceso y análisis de cada pregunta. O sea, eso es como optimizar nuestro tiempo para esta prueba. ¿Listo? Entonces vamos a la tercera. La tercera pregunta, que también viene sobre este mismo caso 3, dice, la solución óptima para mejorar el rendimiento académico en este caso es A, formar a todos los docentes en procesos de tecnologías educativas para generar clases dinámicas. B, trabajar con estudiantes que tienen problemas luego de las clases y hacer un informe de cada uno.
C, desarrollar un plan de mejoramiento de los procesos de orientación escolar. Y D, hacer un proceso de formación de los docentes nuevos y los antiguos en la propuesta pedagógica y verificar su aplicación. ¿Cuáles escogimos, compañeros? A ver. D, Patricia, acá Néstor. ¿Quién más escogió? Leonardo, la D, Francia, la D, Carlos Javier, la D, Joaquín, la D, Joaquín, Irenis, la D. Bueno, vamos a mirar cuál es la respuesta correcta de esta 3. De la 3 estamos diciendo que la respuesta correcta es la D. Sí, señores. ¿Por qué es la D? La opción D nos está presentando el formulario, es hacer un proceso de formación de los docentes nuevos y los antiguos en la propuesta pedagógica y verificar su aplicación. Si ya lo estábamos diciendo anteriormente, que no solamente la problemática estaba con los docentes nuevos, sino con algunos antiguos, pues va alineado la D con lo que acabamos de decir en la 2. Entonces, la respuesta ahí era la D. ¿Y qué justificación yo le tenía? Dice, los docentes nuevos deben ser formados siempre que llegan a una institución. Ya nos lo había dicho aquí nuestro compañero. Pues esto asegura dentro de las políticas institucionales, la mayoría tienen ese protocolo de inducción a los docentes nuevos. Puede que en algunas no se haga, pero en la mayoría se debe tener esos protocolos o se debe tener por norma, ¿no? Pero los docentes nuevos deben ser formados siempre que llegan a una institución, pues esto asegura que den continuidad a la propuesta pedagógica. Asimismo, en este caso se debe formar a los antiguos, pues el porcentaje es muy alto y esto también implica que no solo los docentes nuevos los que fallan, sino muchos de los antiguos también. Ya lo habíamos hecho cuando hicimos el análisis de las 2, eso era. Bueno, continuamos con el formulario. Ya pasamos a la pregunta 4. La pregunta 4 se va a desglosar del caso 2. ¿Qué dice el caso 2? Los estudiantes de la institución presentaron las pruebas saber y los resultados son muy bajos a nivel general. Es preocupante esto porque no sabe cuál es la causa real. Los docentes aplican la propuesta pedagógica. Hay procesos de innovación en algunos grupos. Los docentes tienen maestría y doctorado en su mayoría. Por esto no cambia, pero esto no cambia los bajos resultados. Pregunta 4. Una de las razones con mayor peso para explicar la razón de estos resultados es A. Los bajos incentivos de parte de la institución a los docentes. Esto baja su interés por trabajar mejor. B. La falta de coherencia entre la malla curricular de la institución con los estándares de competencia del Ministerio de Educación. C. Los índices altos de delincuencia en la zona. D. La falta de preocupación del gobierno por mejorar las condiciones de las plantas TIC. ¿Cuáles escogieron, compañeros? Ahora sí, me dicen de esa pregunta 4 qué opción escogieron. La B me dice Jesús, Sandra Patricia me dice la B. Jennifer Paola me dice la B. Patricia, Leonardo la B. Leonardo la B. Dice Briseña, casi viendo. Joaquín me dice la B, Joaquín. Irenis me dice la B. Bueno, vamos a ver para esta pregunta 4, ¿qué opción les tenía? La 4 dice la justificación. Es la B. ¿Por qué la B? Porque dice la B en el formulario, que la falta de coherencia entre la malla curricular de la institución con los estándares de competencia del Ministerio de Educación. Esa es. Entonces ahí decimos que esa falta de cohesión que se da entre la malla curricular
y los estándares, causa que no se forme el estudiante en lo que están evaluando en las pruebas. Y eso nos pasa a muchas instituciones que todavía estamos en ese proceso de mejorar, de articular, de revisar de manera, digámoslo, muy consciente desde cada una de las áreas nuestras mallas curriculares y que estén alineadas con el macrocurrículo, que son las políticas nacionales bajo las cuales están diseñadas estas pruebas saber. Entonces, si la malla no está hecha partiendo de esos estándares, no va a responder a lo que les están evaluando. Y eso es obvio. Entonces, nosotros vamos por un lado y el ministerio y las políticas nacionales que están establecidas a través de los estándares que sabemos que los plantea el Ministerio de Educación, pues los resultados van a ser bajos como está sucediendo aquí, según este contexto. En esas pruebas, que son las que permiten, como les decía, todas estas pruebas nos están evaluando constantemente como institución y a partir de ello es que nos están caracterizando, nos están revisando qué es lo que estamos haciendo. Hay secretarías, puedo decir como la de aquí de Bogotá, que las instituciones que tienen bajos resultados les envían dentro de las propuestas del plan de gobierno unos apoyos pedagógicos a trabajar puntualmente en lo que ven más débil de acuerdo a sus resultados, para obviamente no seguir haciendo lo mismo, porque si hacemos lo mismo y no revisamos, no analizamos, no ajustamos nuestras mallas, pues los resultados van a ser iguales. Entonces ya dijimos ahí que era la B. Vamos a la quinta, dice, otra razón fundamental puede ser que los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, no tienen relación con lo que evalúa los estándares curriculares. B, no se desarrollan de forma organizada. C, no se tienen en cuenta para premiar el rendimiento de los estudiantes. Y D, no se ajustan a las necesidades de las familias. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? ¿Qué escogieron? La A, me dicen acá, Francia me dice la A, Sandra Patricia la A, Leonardo me dice la A, Patricia Corena me dice la A, Jesús David me dijo la B, Joaquín me dijo la A, Jacqueline me dice la A, Astrid León me dice la A, Juno Guevara me dice la B. Bueno, vamos a revisar para esta pregunta 5, la correcta, ¿cuál sería? Es la A. ¿Qué dice la A? La pregunta 5, la A nos dice, otra razón fundamental puede ser que los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, no tienen relación con lo que evalúan los estándares curriculares. Obviamente, porque estamos hablando de una prueba que los está evaluando, que es la prueba de saber que les está yendo mal. Entonces, ¿qué dice? No tienen relación lo que evalúan los estándares curriculares en ese proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tenemos en nuestra institución. Entonces decimos ahí que los procesos de enseñanza, teniendo en cuenta que la A es la correcta y aprendizaje, deben coincidir con los procesos determinados en los estándares. De esta forma se consolidan los aprendizajes de las competencias que se evalúan en las pruebas saber. Y lo más importante, se educa para la vida. Vamos a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, para poder mejorar los resultados, entonces, la primera acción debería ser trabajar con los docentes en procesos de investigación del currículo. B, desarrollar procesos de refuerzo a los estudiantes con más problemas. C, hacer un plan de acompañamiento con los padres y cuidadores. D, alinear las mallas con los estándares y aplicar esto en las clases. Uy, acá está muy rápido. Y Denis, Iván, Leonardo,
D, dice Juan Carlos, dice D, Leonardo Acosta me dice, Carlos Javier me dice la D, Violeta Verbel me dice la D, Jacqueline me dice la D, Astrid León me dice la D, Jennifer Paola me dice la D, no estamos pero volando, muy bien. De la respuesta 6 es la D. ¿Por qué es la D? Vamos a ver. Yo les tenía la justificación ahí, dice que sí, correctamente es la D y se deben alinear las mallas con los estándares. Claro que sí, siempre estamos hablando de esa sincronía, de ese engranaje, de esa alineación que nuestras mallas curriculares se deben dar con los estándares. Revisar regularmente y lograr que los docentes apliquen procesos formativos para que sus estudiantes se apropien de los contenidos de las mallas realmente en sus clases. Muy bien, esa era la 6. Pasamos a la 7. La 7 se desglosa del caso 3. ¿Qué nos dice el caso 3? Los docentes de la institución tienen una discusión en torno a los niveles de concreción curricular, pues requieren entender esto para poder hacer ajustes al PEI. Algunos dicen que no hay sino 2 niveles y otros que hay 3 niveles. El grave problema es que no se ponen de acuerdo y no se ha avanzado en el ajuste del PEI. Y los estudiantes siguen teniendo bajo rendimiento en muchas asignaturas. Se diría que un 60%, además los resultados de las pruebas saber son pésimos. Pregunta 7. De acuerdo con esta situación, usted puede decir que los niveles de concreción curricular son A, 3, que es el macro, el meso y el microcurrículo. B, son 2, macro y microcurrículo. C, 2, meso y microcurrículo. 3, supra, meso y micro. ¿Ya me dijeron cuáles, compañeros? Leonardo, la A. Me dice Astrid León, me dice que la A. Jennifer, me dice que la A. Jesús David, me dice que la A. Verónica, me dice que la A. Joaquín me dijo que la B. Jesús Jiménez, me dice que la A. Patricia Luz. Areli me dice que la A. Bueno, la pregunta, ya la habíamos visto, eso sí les hice una inducción cuando la empezamos, la capacitación de hoy. Yo les había explicado un poco de eso, a qué hace referencia el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Definimos los tres y por ello decimos que la respuesta correcta es la A. Los niveles de concreción curricular son 3, macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo. O sea que estamos hablando que ese es la A. Ya dijimos que en macrocurrículo son políticas nacionales e internacionales que hablan de todo lo que nosotros estábamos diciendo en las preguntas anteriores, Ley General de Educación, estándares para evaluar aprendizajes. Estamos hablando de las leyes generales, ahora que hablamos de la inclusión como una ley que debe estar pendiente y inmersa en el currículo y en los PIAR de las instituciones. El mesocurrículo lo dijimos que nos centrábamos en el PEI, el proyecto educativo institucional, y de ahí va alineado con el modelo pedagógico, con las competencias, con todo lo que queremos desarrollar, y obviamente ese macro y mesocurrículo va alineado con nuestro microcurrículo, que es lo que nosotros docentes hacemos en nuestra aula de clase, en nuestra área de desempeño, en nuestro nivel de desempeño de acuerdo a nuestro perfil. Entonces, esos son los 3 niveles de concreción curricular. Ya está claro, ya lo hemos hablado con las diapositivas. Pasamos a la pregunta 8. Cuando se evidencian bajos resultados de parte de los estudiantes en su rendimiento académico y en las pruebas, el nivel de comprensión que falla es A,
ninguno, pues estos niveles nada tienen que ver con lo que hace el docente en el aula. ¿Ve? Ninguno, porque el currículo escrito no siempre se aplica a cabalidad en el aula y eso no implica que los estudiantes vayan mal en su rendimiento. C. El microcurrículo únicamente pues es el único que tiene que ver con las clases y con lo que se hace en ellas. D. Todos, porque los tres al cohesionarse mejoran ostensiblemente el rendimiento de los estudiantes. ¿Ya me están escribiendo cuál es? Sí, me están diciendo la D, me dice Leonardo. Jesús David me dice la D. Arely Giraldo Galindo me dice la D. Lenny, Carlos D. Lorena me dice D. Bueno, sí, efectivamente es la D. ¿Por qué es la D? Es la D porque dice todo. Pues cada uno es un aporte fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación. El macro currículo brinda las políticas públicas, la filosofía institucional y las líneas de evaluación de entidades e internacionales. El meso explica el modelo, el enfoque, los componentes curriculares, las mallas y los procesos que se deberían aplicar a nivel metodológico. Y finalmente, el microcurrículo permite cohesionar el macro y el meso en la planeación de las clases y su desarrollo, así como los procesos de evaluación. Por eso estamos diciendo que la correcta es la D. Para esa pregunta 8. Pasamos a la pregunta 9. Los procesos de evaluación de aprendizaje tienen que ver con el diseño del CIE. Sí sabemos que es CIE, ¿no? Sistema Institucional de Evaluación. Este CIE tiene que ver con el nivel de concreción curricular. A. Macro, pues tiene que ver con las políticas públicas, en particular el decreto 1290, porque sabemos que es el que está vigente para todo el tema de evaluación institucional. B. Meso, pues tiene que ver con la conformación de la propuesta pedagógica institucional. C. Todos los niveles, pues dependen de la política pública, la propuesta pedagógica y la aplicación en el aula. Y D. Micro, porque solamente se debe tener en cuenta lo que se evalúa en el aula y eso no tiene que ver con lo que pida un organismo externo. Me están diciendo la C, Violeta, Irlenis, Leonardo me dice la C. ¿Quién más dice? ¿Cuál? Dime acá, los que no me participan casi, escríbame la respuesta. Irlenis Sierras me dice la C. Patricia Luz, Francia me dice la C. Lorena Orre me dice la C. Patricia Corena me dijo la C también. Pienso que hay un consenso en la mayoría que es la C. Veo que la mayoría me están diciendo que es la C. Y efectivamente para esta respuesta, pregunta 9, la respuesta es la C, que dice, la evaluación del aprendizaje y el CIE es un proceso fundamental que cruza con todos los niveles de concreción curricular, pues depende de la política pública, la filosofía institucional y los elementos dados por el IFES para las pruebas saber, todo lo cual está enmarcado en el macro currículo. De igual forma, el CIE es parte clave de la propuesta pedagógica, es decir, mesocurrículo. Y finalmente, el CIE debe aplicar coherentemente en el aula, es decir, en el microcurrículo. Es decir, que la 9 es la C. Y avanzamos. Decía todos los niveles, pues depende de la política pública, la propuesta pedagógica, la aplicación en el aula. Y la 10 dice, el diseño de la propuesta pedagógica institucional incluye el modelo, el enfoque, el estilo metodológico institucional, la propuesta del CIE, los procesos didácticos de las áreas, entre otros. Esto es principalmente parte de A, macrocurrículo, B, microcurrículo, C, supracurrículo y D,
mesocurrículo. Uy, estamos volando, todos me están diciendo la D, todos, Irleni Cera, Patricia Corena, Sandra, Patricia Saltarín, Leni ya, Francia Luz Castro, Leonardo Acosta, Carlos Javier la D, Juan Carlos la D, todos me están diciendo la D, Jesús David Pérez la D, Arleni Galindo la D, todos. Entonces vamos a ver de la pregunta 10 que elegimos, y efectivamente la pregunta 10 es la D. ¿Cuál es la justificación? Porque la D, todos estos elementos hacen parte del mesocurrículo, es decir, cómo se aterriza lo macrocurricular en términos de planes de estudio y en programas de enseñanza y aprendizaje a nivel institucional. Incluye también la selección de los contenidos, los métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje y evaluación y otros aspectos relacionados con la implementación del currículo. Entonces, nosotros dijimos que la pregunta 10 era la D. Entonces, no se nos va a olvidar, compañeros, colegas, que cuando hablamos del mesocurrículo, estamos incluyendo el modelo, el enfoque, el estilo metodológico institucional, la propuesta del CIE, del Sistema Institucional de Evaluación, en los procesos didácticos de las áreas. Esto es el mesocurrículo. ¿Listo? Y entonces ya le damos a enviar y voy a ver la puntuación. Nos va a decir que fuimos muy juiciosos y que sacamos 100 sobre 100. Y cuando yo ya elijo esa respuesta, entonces puedo ver nuevamente las preguntas con la opción que marqué y me queda ahí para mi retroalimentación, mi revisión de los casos y la lectura posterior de lo que me estaban hablando, de hacer de pronto una revisión exhaustiva de por qué elegimos esas respuestas y algunas definiciones que están presentes ahí. Entonces yo pienso que con eso podemos ya dar cierre a esta sesión número 5 del día de hoy. Los niveles de concreción curricular son 3: macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo. O sea que estamos hablando que ese es la... Ya dijimos que macrocurrículos son políticas nacionales, internacionales, que hablan de todo lo que nosotros estábamos diciendo en las preguntas anteriores, Ley General de Educación, estándares para evaluar aprendizaje. Estamos hablando de la ley general, ahora que hablamos de la inclusión como una ley que debe estar presente y inmersa en el currículo y en los PIAR de las instituciones. El mesocurrículo le dijimos que nos centrábamos en el PEI, el proyecto educativo institucional, y de ahí va alineado con el modelo pedagógico, con las competencias, con todo lo que queremos desarrollar, y obviamente ese macro y mesocurrículo va alineado con nuestro microcurrículo, que es lo que nosotros docentes hacemos en nuestra aula de clase, en nuestra área de desempeño, en nuestro nivel de desempeño de acuerdo a nuestro perfil. Entonces, esos son los 3 niveles de concreción curricular. Ya está claro, ya lo hemos hablado con las diapositivas. Pasamos a la pregunta 8. Cuando se evidencian bajos resultados de parte de los estudiantes en su rendimiento académico y en las pruebas, el nivel de comprensión que falla es A. Ningún, pues estos niveles nada tienen que ver con lo que hace el docente en el aula. B. Ninguno, porque el currículo escrito no siempre se aplica a cabalidad en el aula y eso no implica que los estudiantes vayan mal en su rendimiento. C. El microcurrículo únicamente pues es el único que tiene que ver con las clases y con lo que se hace en ellas. D. Todos, porque los 3 al cohesionarse mejoran ostensiblemente el rendimiento de los estudiantes. ¿Ya me están escribiendo cuál es? Sí, me están diciendo la D, me dice Leonardo. Jesús David me dice la D.
Arely Giraldo, Galindo me dice la D, Lenis, Carlos D, Lorena me dice D. Bueno, sí, efectivamente es la D. ¿Por qué es la D? Es la D porque dice todo. Pues cada uno es un aporte fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación. El macro currículo brinda las políticas públicas, la filosofía institucional y las líneas de evaluación internacionales. El meso explica el modelo, el enfoque, los componentes curriculares, las mallas y los procesos que se deberían aplicar a nivel metodológico. Y finalmente, el microcurrículo permite cohesionar el macro y el meso en la planeación de las clases y su desarrollo, así como los procesos de evaluación. Por eso estamos diciendo que la correcta es la D. Para esa pregunta 8. Pasamos a la pregunta 9. Los procesos de evaluación de aprendizaje tienen que ver con el diseño del CIE. Sí sabemos que es CIE, ¿no? Sistema Institucional de Evaluación. Este CIE tiene que ver con el nivel de concreción curricular. Macro, pues tiene que ver con las políticas públicas, en particular el decreto 1290, porque sabemos que es el que está vigente para todo el tema de evaluación institucional. B, meso, pues tiene que ver con la conformación de la propuesta pedagógica institucional. C, todos los niveles, pues dependen de la política pública, la propuesta pedagógica y la aplicación en el aula. Y D, micro, porque solamente se debe tener en cuenta lo que se evalúa en el aula y eso no tiene que ver con lo que pida un organismo externo. Me están diciendo la C, Violeta, Lenis, Leonardo me dice la C. ¿Quién más dice? ¿Cuál? Dime acá, los que no me participan, casi escríbame la respuesta. Lenis Sierras me dice la C. Patricia Luz, Francia me dice la C. Lorena Borré me dice la C. Patricia Corena me dijo la C también. Pienso que hay un consenso en la mayoría que es la C. Veo que la mayoría me están diciendo que es la C. Y efectivamente para esta respuesta, pregunta 9, la respuesta es la C, que dice, la evaluación del aprendizaje y el CIE es un proceso fundamental que cruza con todos los niveles de concreción curricular, pues depende de la política pública, la filosofía institucional y los elementos dados por el ICES para las pruebas saber, todo lo cual está enmarcado en el macro currículo. De igual forma, el CIE es parte clave de la propuesta pedagógica, es decir, mesocurrículo. Y finalmente, el CIE debe aplicar coherentemente en el aula, es decir, en el microcurrículo. Decimos que la 9 es la C. Ya avanzamos. Decía todos los niveles, pues depende de la política pública, la propuesta pedagógica, la aplicación en el aula. Y la 10 dice, el diseño de la propuesta pedagógica institucional incluye el modelo, el enfoque, el estilo metodológico institucional, la propuesta del CIE, los procesos didácticos de las áreas, entre otros. Esto es principalmente parte de A, macrocurrículo, B, microcurrículo, C, supracurrículo y D, mesocurrículo. Uy, estamos volando, todos me están diciendo la D, todos, Irleni Celia, Patricia Corena, Sandra, Patricia Saltarín, Leni ya, Francia Luz Castro, Leonardo Acosta, Carlos Javier la D, Juan Carlos la D, todos me están diciendo la D, Jesús David Pérez la D, Arlene Galindo la D, todos. Entonces vamos a ver de la pregunta 10 que elegimos, y efectivamente la pregunta 10 es la D. ¿Cuál es la justificación? Porque la D, todos estos elementos hacen parte del mesocurrículo, es decir, cómo se aterriza lo macrocurricular en términos de planes de estudio y en programas de enseñanza y aprendizaje a nivel institucional.
Incluye también la selección de los contenidos, los métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje y evaluación y otros aspectos relacionados con la implementación del currículo. Entonces, nosotros dijimos que la pregunta 10 era la D. Entonces, no se nos va a olvidar, compañeros, colegas, que cuando hablamos de nuestro currículo, estamos incluyendo el modelo, el enfoque, el estilo metodológico institucional, la propuesta del CIE, del Sistema Institucional de Evaluación, en los procesos didácticos de las áreas. Esto es el metacurrículo. ¿Listo? Y entonces ya le damos a enviar y voy a ver la puntuación, nos va a decir que fuimos muy juiciosos y que sacamos 100 sobre 100. Y cuando yo ya elijo esa respuesta, entonces puedo ver nuevamente las preguntas con la opción que marqué y me queda ahí para mi retroalimentación, mi revisión de los casos y la lectura posterior de lo que me estaban hablando, de hacer de pronto una revisión exhaustiva de por qué elegimos esas respuestas y algunas definiciones que están presentes ahí. Entonces yo pienso que con eso podemos ya dar cierre a esta sesión número 5 del día de hoy. No sé si hasta ahí tienen dudas, inquietudes, sugerencias, los escucho. Profesora Marta. Julie. Sí. Jacqueline, cuéntame. Así como la primera pregunta y le estaba diciendo que la respondí mal porque no tenía como claridad en los conceptos, así pasó con las otras. De pronto respondimos bien y rápido porque ya nos había dado una información y clarificado, por ejemplo, lo que es mesocurrículo, macrocurrículo, aunque manejemos algunos términos, pero hay otros que desconocemos. Entonces, de pronto ahí sí nos toca revisar esa parte teórica porque respondimos bien, ya que nos había explicado, si no estoy segura que hubiéramos fallado en varias preguntas. Sí, sí, esa es la idea, profe, que podamos retomar los conceptos, algunas cosas, porque aunque hacen parte de nuestro quehacer diario, cotidiano, no dejamos de fallar y de pronto cuando ya vamos a centrarnos en la respuesta concreta que queremos no divagar en otros conceptos, en otras cosas, no lo tenemos claro. Claro, eso nos permite fallar o no tener claridad cuando voy a contestar, pero pues esa es la finalidad de lo que estamos haciendo acá, de los que estamos conectados. Gracias por conectarse y estar aquí pendientes. Igual es un espacio que les está abriendo a SODES y estamos en este proceso de formación. Estamos hoy a 2 de agosto, ya no nos queda sino el 9 y 16 de agosto porque ya el 18 ustedes se van a examen. Yo les sugería a Martica, aunque hayamos hablado de 4 sesiones, quedamos en 5 sesiones. Yo voy a hacer una última sesión el día agosto 9 y ya pienso que ya esa semana pues es lo que ustedes quieran de manera autónoma, revisar normatividad, es una lecturita, pero tampoco hasta fallarse para que les genere estrés y ansiedad y lleguen como saturados de tanta cosa a contestar el examen. Entonces desearles un fin de semana y feliz noche para todos. No sé si Martica está en línea, si tiene algo Sí. que decirles. No, Miriam, agradecerte por este espacio siempre, a los compañeros azodistas, pues decirles que muchas gracias por su apoyo, por atender este llamado y que seguimos trabajando en pro de mejorar esta asociación. Sean todos bendecidos, nos vemos en la próxima sesión. Ceñito, antes que se acabe la reunión, me gustaría hacer una pregunta, creo que con respecto a la información que salió de los tiempos y los movimientos en el calafón, que a más de uno no nos aparece la información correcta.